revisión de juicio. Y en la revisión lo condenaron a ser fusilado. Y lo fusilaron. Bueno, pues este es de la familia de él. ¿Qué es esto? Ustedes saben que hay árboles genealógicos. El doctor, lo que es mejor que nadie les dirá, pues este no es árbol genealógico, sino nopal genealógico. Es una tira larga de papel que creo que no tiene imprimatura, ¿verdad? Así papel como que dice bruto, papel de amate, una tira larga. Y en esa tira hay varias secciones que el doctor ha escrito en su comentario, está publicado por el Colegio Mexiquense, pues probablemente el códice de un grupo que se llama Techialoyan. ¿Qué es eso de Techialoyan? Es un pueblo, ¿cómo se llama? San Miguel de la Isla. San Antonio de la Isla. Era un pueblo al sur de Toluca, ya desapareció. Y de ahí proviene el primer códice Techialoyan, San Antonio de la Isla. Y por eso han ido saliendo mucho. ¿Cuántos hay ahora más o menos? Casi 57. Casi 57. El doctor Donald Robertson se interesó mucho. Yo digo que esos códices son falsos y verdaderos a la vez. ¿Por qué son falsos y verdaderos? En el siglo XVIII, ya desde fines del siglo XVII, las poblaciones indígenas se empezaron a reponer. A raíz de la conquista disminuyó muchísimo. No porque hubieran muerto, sí murieron muchos, pero además por las epidemias. Dice Motolinía, donde había 10 quedó uno. Y como hubo varias, ahora el Cook y ahora 2 norteamericanos dicen en el centro de México había 16 millones antes de la conquista. Me parece difícil de aceptar, pero en fin, póngale que hubiera 5. Ya en la época que llega Humboldt, en 1803, dice Humboldt que nada más había 2.650.000 indios. Para estas fechas que les digo, fines del siglo XVII y principios del XVIII, se empezó a reponer la población. Y entonces muchos terrenos y propiedades que habían pertenecido a indios que habían muerto, se habían apoderado de ella españoles, mestizos, criollos. Y los indígenas quieren tener títulos supletorios para exigir la devolución. Y entonces hay escribanos que les ayudan a hacer eso. Hay uno que, esta señora Stephanie Wood, dice que era de Mastermind, uno que se apellidaba, creo que... ¿Cómo? Diego García Mendoza Alonso, que les hacía lo que querían. Pero los viejos del pueblo informaban. Entonces yo digo, son verdaderos, primero porque responden a una necesidad verdadera, y el pueblo existía. Y luego los viejos daban informes, en ese sentido son verdaderos. Y son falsos en cuanto que dicen, por ejemplo, cuando vino aquí el virrey Mendoza en 1525, nos dio estas tierras. El virrey Mendoza llegó hasta 36, no pudo haber regresado. O dicen, Hernán Cortés en 1550 lo ratificó, no pudo hacer porque está muerto, ¿no? En ese sentido son falsos. Este códice es interesantísimo, se refiere a los linajes de Tenochtitlan y de Tlatelolco principalmente. Yo pienso, esto ya no lo sé y se lo pregunto porque sé que hay una glosa larga en náhuatl, pero no la estudié y eso tampoco. ¿Sí? ¿En el reverso? En el reverso sí. Bueno, esa glosa, yo quisiera pensar que alude a las parcialidades de Tlatelolco y de Tenochtitlan. En las ciudades en que había muchos indios alrededor, estaba el centro, el corazón, era la traza española. Hay un mapa que publiqué con Carmen Aguilera de México Tenochtitlan hacia 1550. Ese mapa está en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, por razones muy largas de contar. Y ahí se ve la traza española y los barrios. La parcialidad de Tenochtitlan, de San Juan Tenochtitlan y la de Santiago Tlatelolco. Y tenían sus gobernadores, y tenían sus cabildos, y tenían sus alcaldes. Y esas características subsistieron hasta la independencia. Subsistieron hasta la independencia. Esto, Parque Genealógico arranca pues desde Acamapistli y llega a Cuauhtémoc y a Moctezuma, etc. Entonces tal vez esté vinculado con los derechos de las dos parcialidades, puesto que siempre se vinculaban con reclamaciones de tierras. A mi juicio es un códice muy interesante y ojalá que el doctor, el señor presidente del colegio, siga favoreciendo más ediciones de códices Techialoyan y no Techialoyan de todos. Ahora sí ya voy a terminar. Les prometo que en 3 minutos acabo la cosa. Pero quiero leer lo que tengo escrito porque creo que termina solemnemente. Miren.
Estaba yo en la casa un día y que tocan la puerta, si quiere poner la última transparencia. Entonces yo voy y abro, y era un grupo de indios de Añús, otomíes, y me dicen, te vendemos estos papeles. Y que era papel de amate. Y le digo, ¿qué es? ¿Como un libro antiguo? Sí, dice, nada más que lo hacemos nosotros. Ustedes ven que hay esos papeles de amates de Ameyaltepec en Guerrero, ¿verdad? Que están muy bonitos con colores, parecen códices. Bueno, ellos hicieron este códice. ¿Cuánto vale? 50 pesos. Lo que les dije, a ver si me traen otro. Ese es el último códice, ¿no? Termino ya. Ahora sí que termino. Si ustedes van al Archivo General de la Nación, verán que entran muchos indios con su morral y papeles. ¿Y cuánto historiador indígena hay? No sabíamos nosotros. No van a eso. Van a que les den títulos de papeles para los pleitos que tienen de sus tierras. Y el Archivo General, por un decreto presidencial, tiene obligación de darles esos testimonios, los que quieran, certificados sin cobrarles. O sea, que van a eso. Ahora ya, después de dicho esto, viene el relato. Ciertamente el mundo mesoamericano ha sido y es un pueblo de papeles y códices, una Amostlalpan. Si nos situamos a la entrada de ese archivo, vemos lo que acabo de decir. Como hemos visto, la riqueza semántica de los códices mesoamericanos es muy grande, es enorme. A ver cuántos de ustedes se interesan en eso. Es maravillosísimo. Cuando se reinauguró la biblioteca de Alejandría, que saben que era famosísima en la antigüedad, y con el apoyo de la UNESCO se ha vuelto a abrir. Entonces yo propuse, y se hizo, que México mandara, aunque sea facsímiles, para que la biblioteca de Alejandría tuviera libros mexicanos. Como hemos visto, esta riqueza es enorme. Los mesoamericanos fueron conscientes del tesoro de que eran portadores sus libros y papeles. Les leo dos pedacitos de Huehuetlatoy, en que dice: in Amostli, in Tlacuiloli, in Tlili, in Tlapali, in Machiyotl, in Octacatl, in Xiyotl, in Coatzontli, in Nezcayotl. El libro, las pinturas, la tinta negra roja, el modelo, el dechado, el ejemplo, el tronco de los linajes, Coatzontli, lo que se muestra. Ese es el libro. Y ahora fíjense, está otro mejor todavía. In Semanagua, in Cualitano, in Tlaviscano, in Tonamello, in Imao, in Moteneo. El libro, las pinturas, por todas partes resplandecen. El mundo es visto, el amanecer, el brillo de tu pueblo, dicen al Señor. Allí en el libro está todo, desde el amanecer. Cierto, en los antiguos libros es posible conocer tantos de las normas de una vida de un indígena náhuatl o maya, o nosotros. Ojalá que siguiéramos lo que dicen, por ejemplo, los padres o lo que dicen a los gobernantes. Igual que lo que por todas partes existe en el mundo, tal como lo pensaron y lo vivieron los antiguos mexicanos. Muchas gracias por su atención. Extraordinario recorrido en el cual nos ha mostrado todas estas impresionantes características de los códices, pues a mí particularmente me da mucho gusto ver que estamos aquí las diferentes generaciones que nos hemos acercado, ¿no? Yo que estudié con el doctor a fines de los años 60, principios de los 70, los nuevos, más nuevos investigadores que nos acompañan y los que potencialmente, como dice el doctor al final, que se puedan interesar no solamente en los documentos pictográficos, sino en general en los documentos indígenas y en las tradiciones históricas de estas comunidades. Precisamente por eso aquí en el colegio hemos abierto en la maestría en historia un área que va a tratar particularmente lo que es documentos indígenas, ya sea prehispánicos, los pocos que nos quedan, y coloniales. Así que pues aquí estamos varias generaciones que nos interesa este tema tan interesante, y yo espero que pues
pues se hayan sembrado algunas semillas en este gran número de jóvenes que nos han acompañado, y también les agradecemos mucho su paciencia. No hubo suficientes sillas, pero la próxima vez intentaremos que todos estén más cómodos. Y ahora los invitamos